Tras la suspensión de un curso de maestría en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, luego que una agrupación de estudiantes acusara a un profesor de sionista y apologista de las acciones de Israel en su guerra con Hamás, este centro de estudios anunció que reformulará el programa para incorporar elementos y no dejar lugar a ninguna clase de duda con respecto a que las posiciones involucradas en el tema a tratar están representadas en su pluralidad y complejidad. Alberto Spektorowski, el docente en cuestión, respondió al gremio estudiantil que es una política de cancelación discriminatoria y que espera que se detenga a tiempo. La próxima semana las autoridades de la facultad van a comparecer ante la Comisión de Educación de Diputados, citadas por el diputado colorado Felipe Schipani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 16 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, periodos de algo nuboso, neblinas, vientos del sector este entre 10 a 30 kilómetros por hora con una máxima anunciada de 17 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo en Burucuyá, entre Goes y Cufré hasta las 5 de la tarde. Hay trabajo de carga y descarga. Joaquín Secoilla entre 8 de octubre y Cornelio Cantera, Hormigonado hasta las 5 de la tarde. Luis Lamas entre Buxareo y Osorio. Hay una grúa trabajando hasta las 6 de la tarde. Repasamos ahora los principales titulares de la jornada. Según una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, 80% de la población cree que la cantidad de personas en situación de calle en nuestro país ha aumentado. Antel perdió 60.000 clientes en el segundo semestre del año 2023, según los datos proporcionados por el último informe de mercado de telecomunicaciones. El diputado independiente Eduardo Lust entiende que los allanamientos nocturnos serán poco efectivos para combatir el problema del narcotráfico porque atacarán las bocas de pasta base y no a los grandes traficantes. Las bancadas del Senado del Partido Nacional y el Partido Colorado alcanzaron un acuerdo para modificar el proyecto de ley de financiamiento de campañas y reducir la cantidad de minutos gratis en TV para los partidos políticos. A fin de mes, el ministro de Ganadería, Fernando Matos, emprende una gira por el sudeste asiático para buscar nuevos mercados para productos agrícolas. La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República puso en suspenso un curso de su maestría en educación luego que una agrupación del centro de estudiantes acusara a un profesor que la iba a dictar de sionista y apologista de las acciones de Israel en su guerra con Hamás, a las que tildaron de genocidio. A pedido del diputado colorado Felipe Schipani, la Comisión de Educación de Diputados citó a las autoridades de la Facultad de Humanidades y de la UDELAR, quienes, según confirmaron, asistirán el miércoles 15 de mayo. El docente en cuestión es Alberto Spektorowski, politólogo uruguayo radicado en Israel y profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv. El académico había sido invitado a participar del curso La laicidad como problema, su historia y sus fundamentos, llevado a cabo por Andrea Díaz y Antonio Romano. Según un comunicado de la Facultad de Humanidades, en una carta enviada al Consejo, los docentes Díaz y Romano expresan que, ante la detección de un ambiente poco propicio y polarizado que dificulta el abordaje de los asuntos que requieren una profundización acorde, surge la necesidad de reformular el programa general para que incorpore nuevos elementos, con el fin de no dejar al lugar ninguna clase de duda con respecto a que las posiciones involucradas en el tema a tratar están representadas en su pluralidad y complejidad. Y cierra, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República es enfática en afirmar que apuesta a la pluralidad de perspectivas y se encuentra activa en el compromiso con la defensa de los derechos humanos y con la más amplia libertad de pensamiento. El profesor Alberto Spektorowski catalogó esta situación como grave, la situación que los estudiantes puedan provocar esta decisión, y dijo esperar que lo corten de entrada en nuestro país. Ya vivió, dijo, una situación similar en Estados Unidos y además agregó que es una política de cancelación discriminatoria.
Me parece que sí, que es grave porque en definitiva es como que los estudiantes, por lo menos en el caso de Estados Unidos, intentan cancelar. Yo enseñé en Estados Unidos también. Yo me recuerdo de decir, sin entrar en todos los detalles estos, pero sí me recuerdo que me tenían que, o sea, había una instrucción cómo teníamos que enseñar. O sea, qué palabras podíamos decir, eso es lo que quería decir. Esta palabra no se dice, esta otra sí. Yo viniendo de un ambiente, digamos, que siempre se puede expresar lo que uno quiera dentro del marco de la academia, me resultaba muy raro ya en esos momentos, de que, a ver qué es lo que puedo decir, qué es lo que no puedo decir, tenemos un debate libre, entre ideas, entre lo que sea, por favor. No, esto sí. Y lo peor es de que es una política de cancelación discriminatoria. Es decir, se cancela lo que ellos creen que hay que cancelar. Lo que ellos puedan decir, pues, perfecto. Es muy, como se dice allí, es muy tricky, es muy problemático eso. Yo espero de que aquí no entre, o sea, que lo corten de entrada. Ahora es momento de recibir a nuestro periodista Eduardo Delgado, que está en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, para conversar con su decano. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Adelante, buen mediodía. Así es, Rosina, un gusto saludarte. En esta casa de estudios, bueno, donde el conocimiento se produce y se enseña y tiene una activa vida interna como es normal en los ambientes universitarios. Pero en estos últimos días, como ustedes estaban dando cuenta, ha estado en titulares de diferentes medios de comunicación por la suspensión de 2 charlas que iba a dar el politólogo Alberto Festorovsky. La presencia del docente fue cuestionada por una agrupación de estudiantes debido a sus declaraciones referidas al conflicto entre Israel y Palestina, cuestionando que es sionista y que niega el genocidio en Gaza. Para conocer de esta situación estamos justamente con el decano de Humanidades, con Pablo Martínez, que ha tenido la amabilidad de recibirnos. Primero, bueno, conocer qué es lo que ocurrió, cuál es la posición de la facultad respecto a esto. Bueno, buenos días. Lo que ha sucedido es que, bueno, los docentes... Porque debo aclarar, se trata de un curso de maestría, de la maestría en Ciencias Humanas, Opción Teorías y Prácticas en Educación, a cargo de 2 colegas docentes del Instituto de Educación, en la cual el profesor Festorovsky iba a dar un par de clases dentro de ese curso. Y que no tiene nada que ver con el conflicto de Medio Oriente, además. No, de lo que se trata es un curso acerca de los debates actuales sobre el concepto de laicidad, que es un tema que los docentes responsables vienen trabajando hace muchísimo tiempo. Y el mismo profesor Festorovsky también viene trabajando esos temas, tiene muchísimas publicaciones al respecto. En el sentido que tú planteabas, que se realizaron, digamos, algunos planteos con respecto a la asistencia del profesor a este curso. Esto generó un ambiente un poco difícil, digamos, de sostener en términos de la tranquilidad que necesita un curso sobre laicidad para el intercambio, para el debate. En ese sentido es que los docentes a cargo lo que decidieron, conversando también con el profesor, fue postergar el curso. O sea, no está suspendido ni cancelado el curso, se ha postergado un poco por estos planteos que ellos realizaron, y también porque, bueno, ya podían aprovechar la oportunidad de la postergación para poder colocar algunos elementos más, si esto fuera posible, para que nadie tenga ninguna duda acerca de la pluralidad de perspectivas incorporadas en el curso. Ahora, quiero decir que la propuesta fue retirada por los docentes para poderla desarrollar en mejores condiciones en un futuro próximo, que esto no supuso ninguna resolución del Consejo de Facultad y que de ningún modo el Consejo de Facultad tomó una decisión sobre esto, ni mucho menos hizo suyo ningún tipo de comentario con respecto al profesor. Esos comentarios van por cuenta de quienes los emiten y los han emitido públicamente, no involucran la posición institucional de la facultad. Y aclarado este tema de que hubo una cancelación en cuanto a los cursos, ¿cuál es el límite, si es que lo hay, a nivel de la UDELAR en cuanto a la libertad de cátedra, la libertad de expresión? Insisto, no hubo una suspensión, sino una postergación del curso. Nuestra universidad y nuestra facultad particularmente están absolutamente comprometidas. Es un mandato que tenemos por ley orgánica, pero también por tradición de las formas en que cultivamos los estudios en las ciencias humanas y en las ciencias de la educación,
compromiso absoluto con la libertad de cátedra, con el libre intercambio de perspectivas, con la polémica argumentada, con poner a los estudiantes en posición de las más diversas perspectivas que existan sobre los diferentes temas y, por supuesto, con la defensa irrestricta y absoluta de los derechos humanos. Esa es la posición institucional de la Universidad de la República, de la Facultad, y esa es la posición que vamos a defender en todo momento. Por lo cual, insisto, se ha planteado aquí que existiría alguna suerte de cancelación, algún concepto similar. Simplemente los docentes responsables pidieron postergar por un tiempo el desarrollo del curso. Esto es exclusivamente lo que ha sucedido. No está suspendido, es un curso obligatorio en la maestría, o sea, necesariamente se va a dictar. Por último, está previsto que, bueno, tras las repercusiones que ha tenido esta situación, ¿el tema sea tratado en el Consejo de la Facultad? Bueno, yo sí lamento, digamos, las repercusiones que ha tenido. Por otra parte, hemos sido invitados a iniciativa del diputado Schipani a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, a donde asistiremos con mucho gusto con el señor rector. Luego, digamos, que esta instancia se realice, que allí podamos plantear estos mismos elementos que estamos planteando aquí, dejar en claro cuál es la posición institucional. Eventualmente el tema puede ser intercambiado en el Consejo de Facultad. De todos modos, no está en agenda esto. Nosotros ahora vamos a esperar la nueva propuesta que los docentes a cargo del curso nos van a hacer y bueno, y así lo consideraremos, sin duda. Muy amable, Martínez. Muchas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Rosina, ya está allí la palabra del decano de la Facultad de Humanidades. Recordar que el pasado 16 de abril el Consejo Directivo Central de la Universidad República sí emitió una declaración sobre el conflicto entre Israel y Palestina, llamando, bueno, obviamente, a buscar la paz, a un cese al fuego y recordando al final de esa declaración que la guerra es una derrota a la humanidad. Muchas gracias, Eduardo, por tu aporte. Nosotros vamos a recibir a nuestra periodista Juliana Perdomo, que tiene noticias a esta hora muy importantes para la capital. ¿Cómo está, Juliana? Bienvenida, adelante. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Nosotros nos encontramos en el Mercado Modelo porque aquí la Intendencia de Montevideo está realizando la construcción de 30 biobardas, una especie de mallas que se colocan en los cursos de agua para evitar que pasen los residuos. Y estamos con la gerenta de Ambiente, Verónica Piñeiro, a quien le agradecemos que nos espere estos minutos. Verónica, contanos, ¿cuál es la finalidad y cómo surge esta iniciativa que ya se viene aplicando? Bueno, nosotros en el marco del plan de trabajo de áreas liberadas, en el que trabajamos sobre la acumulación de residuos que se dan cercanos y próximos a los cursos de agua, y en el marco también de los fondos Mayol, los fondos que la Intendencia tiene con la Universidad de la República, la Facultad de Ingeniería nos hizo esta propuesta de poder instalar estas redes flotantes en cursos de agua para poder retener los residuos que circulan por los cursos y flotan, y de esa manera tener una mayor eficiencia para su mantenimiento, ¿no? Si tenemos un punto de acumulación de residuos, es más fácil ir allí y poder limpiarlo, y también lo que nos permite es proteger ciertos lugares sensibles. Por ejemplo, la que tenemos instalada en la cuenca del arroyo Carrasco nos permite proteger las proximidades del humedal del arroyo Carrasco, que si los residuos se aproximan y llegan al humedal es mucho más difícil su mantenimiento por la delicadeza que tiene ese ecosistema. Y también tenemos una instalada próxima a la desembocadura que nos permite también retener residuos para que no lleguen a la playa. ¿Estas 30 nuevas dónde se van a estar colocando? ¿En qué barrios? Estas 30 nuevas se van a sumar a las que instalamos iniciamos en noviembre del año pasado, en también Cuenca de Carrasco, Cuenca del Arroyo Pantanoso y en el Miguelete. Vamos a reponer algunas de las que necesitan reposición porque están faltando, algunas han sido robadas, otras se han deteriorado porque tienen una vida útil concreta, que también estamos analizando y seguimos trabajando en conjunto de la Facultad de Ingeniería, y vamos a avanzar queremos llegar a 20 puntos, también utilizamos más de una en alguno de los puntos dependiendo del ancho que tenga el curso donde la instalamos. Entonces, bueno, vamos a avanzar seguro hacia 20 puntos que tenemos identificados. Me quiero quedar con eso que decías, que a veces las roban. ¿Cómo se trabaja con los vecinos en ese aspecto? Nosotros trabajamos junto a los vecinos cuando vamos a hacer una instalación de estas. El proyecto de áreas liberadas nos ha permitido también tener un abordaje integral de los cursos de agua junto a los vecinos y vecinas, identificando cuáles son las situaciones que generan la
acumulación de residuos y generando estrategias, ¿no? Por ejemplo, en Bajo Valencia teníamos un problema con la recolección de residuos a través del sistema de contenedores. Bueno, allí, en conjunto con los vecinos, cambiamos el sistema de recolección, establecimos una estrategia diferente para el mantenimiento de los cursos de agua e instalamos biobardas en conjunto con ellos para proteger un área de un lago que es muy sensible, que tiene aves que valoran mucho los vecinos, porque son aves algunas también importantes y prioritarias para la conservación, que están aquí en Montevideo. Bueno, en conjunto con ellos vemos dónde es el mejor lugar para ubicarlos, también viendo las características del curso, y muchas las hemos identificado con cartelería para que nos puedan avisar si tiene algún problema, si se ha soltado de algunos de sus amarres, o si tiene mucha acumulación de residuos, y si está faltando también que nos avisen. Entonces la idea es poder colocarlas en conjunto con los vecinos y vecinas para que también ellos nos ayuden a cuidarlas. ¿Qué tipo y qué cantidad de residuos se levantan gracias a esta iniciativa? Bueno, nosotros desde noviembre que venimos trabajando en los diferentes puntos, hemos ido cada 15 días más o menos a mantenerlas, y hemos encontrado entre 700 kilos de residuos y 1 tonelada, y 1000 kilos en algunas. En Bajo Valencia tuvimos un retiro de más de 1 tonelada, casi 1200 kilos. Hay residuos de vegetación que flota y va, pero también hay residuos domiciliarios que circulan por el curso de agua, o residuos de descarte, de clasificación, y también hemos encontrado colchones, sillones, pequeños electrodomésticos. El agua tiene esa cuestión que circula y hace como de cinta transportadora, y bueno, va recogiendo todo lo que queda en sus bordes, lo que se deposita de una manera inadecuada. Bueno, esto implica un cambio de realidad, un cambio de cómo vemos los cursos de agua, y trabajamos en conjunto con vecinos y vecinas para generar un nuevo relacionamiento con los cursos de agua en cada lugar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Rosina, tenían la palabra de Verónica Piñero a propósito de esta iniciativa que está realizando la Intendencia, este recambio y esta colocación de biobardas en distintos puntos de Montevideo, así que seguramente seguiremos trabajando en el tema y les vamos a mostrar cómo se desarrolla toda esta situación. Muchas gracias, Juliana. Otros temas: un 80% de la población cree que la cantidad de personas en situación de calle en nuestro país ha aumentado, según una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana. Además, más de la mitad de las personas consultadas cree que el gobierno no está realizando las acciones necesarias para atender esta situación. La consultora recogió la opinión sobre la cantidad de personas en situación de calle en nuestro país, y más de 8 de cada 10 cree que la cantidad de personas en esta situación en nuestro país ha aumentado algo o mucho. Un 2% considera que ha disminuido y 12% que se ha mantenido constante. La percepción de la ciudadanía condice con los registros recientes del Ministerio de Desarrollo Social, que establece que el número de personas en situación de calle aumentó 24% con respecto al último relevamiento en 2021. Además, asciende a 48% las personas que duermen a la intemperie. En relación a la implementación de medidas por parte del gobierno para resolver la problemática de las personas en situación de calle, más de la mitad cree que no se están implementando medidas. En tanto, 39% indica que sí se están implementando. Sobre la pregunta qué grado de responsabilidad creemos que tiene el gobierno por la problemática de las personas en esta situación de calle, 2 de cada 3, es decir, 69%, creen que el gobierno tiene mucha o bastante responsabilidad, mientras que 27% considera que el gobierno tiene poca o nada responsabilidad en este tema. Este jueves se presentó el segmento vinculado a infancia y adolescencia del Plan País de la precandidata presidencial del Frente Amplio, Carolina Cose. La actividad contó con exposiciones de grupos de expertos y expertas que elaboraron este segmento del plan, entre ellos la profesora nutricionista Alejandra Girona. Hay 2 acciones específicas vinculadas al términos de inseguridad alimentaria, y que recalcábamos también que hay un montón de otras acciones que se presentaron esta semana que van a implicar obviamente la mejora de la seguridad alimentaria. Específicamente, explícitamente aparecen 2 que son fundamentales. Una que tiene que ver con poder abordar la malnutrición infantil a partir de mejoras en el acceso a alimentos saludables. Y esto implica entonces ayudar a aquellas familias, ¿sí?, con inseguridad alimentaria, en pobreza, a que puedan acceder a una dieta saludable, a una dieta que incluya aquellos alimentos que se necesitan en la infancia, en mujeres embarazadas y en mujeres que están en lactancia.
Lo otro tiene que ver con abordar la adolescencia como una segunda ventana de oportunidades que la evidencia nos muestra que es sumamente importante también trabajar en aspectos vinculados a la alimentación y a la nutrición, fundamentalmente en las primeras etapas de la adolescencia. Entonces aquí el fuerte está puesto en poder ampliar el programa de alimentación, de un programa de alimentación para adolescentes escolarizados en todo el país y que permita a estos adolescentes cubrir al menos una ración diaria de esa alimentación que necesitan para crecer y desarrollarse. En el ámbito político, en las últimas horas se conoció la renuncia de Leonardo Cipriani, el presidente de ACE, que renunció para dedicarse a colaborar con la campaña de Álvaro Delgado, según trascendió. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el expresidente de ACE se postule a la intendencia de Canelones en 2025. Tomamos esta postura para empezar a trabajar con Álvaro Delgado porque nosotros creemos que esta segunda etapa de transformaciones la veo positiva para el país, digo, para lo que sería ACE en una continuidad para seguir afianzando logros, como lo mismo también en planes de salud. El tema de la intendencia, es cierto, yo renuncio en esta fecha en medio estratégico por si me toca jugar a una intendencia en Canelones. Cipriani opinó por qué cree que podría estar al frente de la Comuna Canaria. El gran cambio es la gestión. La gestión y una intendencia creemos que se tiene que dedicar a lo que se tiene que dedicar. Está la caminería, la recolección de residuos, la iluminación, ¿verdad? Los espacios verdes. Yo veo que las intendencias a veces entran a jugar en muchas competencias como con el gobierno central, ¿verdad? En el cual no se benefician, no se beneficia y la piden recursos que se debían de otro lado, ¿verdad? Y creo, cuando uno lo ve, capaz que es muy básico, pero creo que gestionando bien y controlando, que fue lo que se hizo en ACE, controlando el recurso humano, de que cada cual en su función y en su labor, con los mismos presupuestos se pueden lograr muchísimas cosas. El precandidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo hoy que los principales ejes de su campaña van a ser reducir la pobreza infantil, avanzar en la implementación de la transformación educativa. Contó también que su partido va a promover la implementación del seguro de paro para trabajadores dependientes, para empresas unipersonales, porque quedó pendiente en su administración frente al Ministerio de Trabajo. Es prioridad número uno. Se reduzca significativamente, tenemos estudios hechos, hay posibilidades reales. Yo creo que es muy triste que el Uruguay en décadas, durante décadas, desde que se empezó a medir la pobreza infantil, siempre nos da que es el doble que la que existe en el conjunto de la población. Entonces eso hay que cambiarlo y va a ser el primer paso que nosotros vamos a promover en el próximo periodo de gobierno. El otro es seguir avanzando en la transformación educativa. O sea, si te fijas, la idea es construir un corredor virtuoso desde el nacimiento hasta la inserción en la vida adulta y eso implica reducción de pobreza infantil, aumento de recursos para la educación, para la transformación educativa, para bajar la deserción, que es uno de los grandes problemas que tiene el Uruguay. En materia de seguridad propone quitar al Instituto Nacional de Rehabilitación de la órbita del Ministerio del Interior y crear un Ministerio de Justicia. Además, acompañará la propuesta de allanamientos nocturnos. Hay que trabajar, por supuesto, en la continuidad de lo que debe ser la represión, la profesionalización policial. Ahí hay que atacar duro al delito, no tengo ninguna duda, pero tenemos que incorporarle un mayor, en eso yo veo que el Ministerio del Interior actual y el MIDES están haciendo un esfuerzo, pero tenemos que redoblar ese esfuerzo. El diputado independiente Eduardo Luz dijo que el allanamiento nocturno será una herramienta poco efectiva para combatir el problema del narcotráfico porque serán pocos y enfocados en las bocas de pasta base, cuando lo realmente importante, dijo, son los grandes traficantes que mueven importantes cantidades de sustancias. El legislador y constitucionalista habló también sobre el presidente de la República, dijo que está impedido por la Carta Magna de intervenir en la campaña política. Es una herramienta que va a tener la policía, que el impacto se va a ver cuando se ponga en marcha, es decir, una vez que se apruebe. Yo creo que no va a ser un allanamiento por semana. Tengo esa sensación, va a ser algunos pocos allanamientos. Entonces, para llegar a una boca de pasta base, que aparentemente es eso lo que se busca, que en última instancia es lo que menos afecta en la parte del narco. El narco acá es el que lo trae, el ingreso.
Ahí no se necesita allanamiento, ahí se necesita una buena política de aduanas, de puertos y de aeropuertos. Se cuenta que acá hay aeropuertos, como el de Carmelo, que no tienen aduana. Creo que tienen aduana ahora desde hace unos meses. El funcionario era uno, que estaba en el puerto y en el aeropuerto. Iba al aeropuerto a pedido de la gente del aeropuerto que le avisaba que había llegado un avión. Y yo pedí información cuántos aviones de pequeño, no aviones importantes, pero pequeños aviones, cuántos llegaban a Carmelo, y más o menos en 3-4 meses, 250 vuelos bajaban en el aeropuerto de Carmelo durante el verano. Y bueno, mientras llegaba el aduanero con el avión ya ahí, podían descargar y cargar. Entonces, no sé si va a tener un efecto real en el tema del narco. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó de la zafra de caña de azúcar en Bella Unión y allí habló de la campaña política y la necesidad de ser cuidadosos en el debate porque el que resulte electo, dijo, debe ser el presidente de todos los uruguayos. No puedo hablar de política. No puedo hablar de política. Como uruguayo, como presidente de la República, que sean las campañas que siempre hay. Hay una patadita en la canilla, pero que sepamos que el día después es importantísimo. Pero defender la ley de seguridad, de seguridad social. Pero termino esta parte porque me parece capaz que bajar un poquito la pelota. Esto es algo que yo me decía a mí mismo y que le decía a los uruguayos cuando era candidato, que era que uno tiene que ser factor de unión, no de división. Porque cuando uno quiere ser presidente, que no quiere ser presidente de la mitad de Bella Unión, de la mitad de Villa Constitución, de la mitad de Verano, quiere ser presidente de todos. Y para ser presidente de todos, que obviamente no todos van a estar de acuerdo contigo, ¿qué tienes que hacer? Tratar bien a los demás. Es como un padre de una gran familia que es el país. Entonces, lo que uno espera es que los candidatos sean firmes con las ideas, suaves con las personas y saber que hay un día después y que el que gane, si tiene realmente vocación de ser presidente de todos los uruguayos, que actúe en consecuencia. Las bancadas del Senado del Partido Nacional y el Partido Colorado alcanzaron un acuerdo para modificar la redacción del proyecto de ley de financiamiento de campañas y reducir la cantidad de minutos gratis en televisión para los partidos políticos. Según El País, ambas bancadas están de acuerdo en otorgarle 5 minutos a cada partido para que emitan un mensaje antes de las elecciones de octubre y otro antes de un eventual balotaje. Sería una reducción significativa de lo resuelto en la Cámara Baja, donde se había votado darle 10 minutos al día a cada partido el mes previo a las internas, las nacionales y las departamentales y durante la quincena previa al eventual balotaje. Además, en la redacción de la Cámara Baja se contemplaba una compensación económica a los canales, mientras que la fórmula acordada entre los partidos Nacional y Colorado no lo incluiría. Según averiguó MBD Noticias, el Frente Amplio se opone al cambio y Cabildo Abierto tiene reparos importantes y prefiere que la redacción sea lo más parecida posible a la de la Cámara Baja. El asunto se va a resolver el miércoles que viene en la Comisión Especial de Financiamiento de la Democracia del Senado y la postura cabildante va a ser clave debido a que si no acompaña la nueva redacción, el oficialismo no podría quedar en minoría. Hacemos una pausa breve y volvemos. Vuelve Paseo Sur Palermo, ferias, recorridos turísticos, comparsas y espectáculos, sábado desde las 12 horas. Comunidad Cultural Parque Capurro presenta muestra artística de talleristas, sábado de 14 a 19 horas en la escalinata del parque. En MBD Noticias con 17 grados ahora aquí en Montevideo. En las últimas horas se registraron una invasión de mosquitos en Montevideo como consecuencia de las intensas lluvias que formaron charcos y permitieron su reproducción. Se trata de una Aedes que no es aegypti y no transmite las mismas enfermedades, aunque es sumamente agresivo. Es el mismo género que Aedes aegypti, pero es diferente. Este es un mosquito más grande que Aedes aegypti, de color marroncito. No tiene tanta, o sea, no tiene la antropofilia marcada que tiene Aedes aegypti, sino que este otro, Albifaciatus, el que está ahora, pica a personas, animales, a lo que venga.
y es un mosquito que pone los huevos en el suelo, en lugares que se van a inundar en algún momento, y el ciclo se inicia cuando ese lugar se encharca. Y hemos pasado de un montón de lluvia, con suelos muy encharcados en parques, y bueno, obviamente el ciclo se empieza a dar y en unos 10 días, menos de 10 días seguramente, eclosionaron estos adultos que son sumamente agresivos, sumamente voraces y que molesta mucho su picadura, ¿no? Es un mosquito que tolera temperaturas más bajas que Aedes aegypti. De hecho, es uno de los mosquitos más australes que existen. La Intendencia de Montevideo realizó este jueves una jornada de vacunación contra la gripe en la explanada municipal que va a continuar en los próximos días en las 23 policlínicas municipales. Para acceder a la vacuna solo es necesario concurrir con la cédula de identidad sin importar el prestador de salud al que se pertenezca. Nos proponemos, como siempre, cada vez llegar a más gente, llegar a más lugares y llegar más lejos. En esta jornada, en la explanada de la Intendencia, ya vamos vacunando a más de 500 personas en lo que va del día, así que bueno, realmente creo que hay una buena respuesta. Es acercarse con el documento de identidad nada más. Creo que si algo aprendimos de la pandemia es la importancia de cumplir con la vacunación año a año. Y bueno, y si no pueden hoy en esta jornada, en cualquiera de los puntos de vacunación de la ciudad, en los cuales se suman las 23 policlínicas de la Intendencia de Montevideo, que están en todo el territorio, donde pueden acercarse, sean del prestador que sean, a vacunarse. Y también vamos a estar con el policlínico móvil recorriendo los barrios, vacunando barrio a barrio. Vamos a estar, por ejemplo, mañana en la zona de Manga, el lunes vamos a estar en Rivera del Miguelete y así seguiremos todo el mes. Podrán ver en la web de la Intendencia el cronograma, así que con distintas estrategias, de distintas formas y en distintas jornadas que vayamos desarrollando también en vía pública, en espacios públicos, bueno, vamos a estar invitando a todos y todas a que se sumen a esta campaña de vacunación. Ahora recibimos nuevamente a Eduardo Delgado, pero ahora desde la sede de Agado. Eduardo, adelante. Así es, Rosina, estoy en la casa del autor de la Asociación General de Autores del Uruguay, la célebre Agado, donde en minutos comenzará una reunión donde se informará sobre la Academia Latina de Grabación y cómo es todo el proceso de los premios Grammy. Hay decenas de músicos uruguayos. Se estima que entre 100 y 150 personas participarán de esta charla. Y estoy con Luis Dusbeves, que es director ejecutivo de premios, afiliaciones y también de preservación justamente de la Academia Latina de Grabación. Ante todo, gracias Luis por estos minutos para TV Ciudad y conocer un poco cómo es el proceso de membresía de los premios Grammy que tanta expectativa generan en todo el continente. Te agradezco muchísimo, Eduardo. Mira, la Academia estamos cumpliendo 25 años primero, 25 años de haber apoyado a la música, de haber sido una vitrina de música latina al mundo y eso es importante. La Academia es un ente sin fines de lucro que tiene más de 5,000 miembros en 49 países y es un premio que se entrega de los músicos a los músicos. No es un premio de popularidad o de ventas, nada. Son los músicos los que votan en 2 rondas y son los que eligen quién se gana un Latin Grammy cada año. Tenemos 58 categorías este año, 2 categorías nuevas, una de música electrónica que ha generado mucha gana, mucho ímpetu para que había tal vez 5 años hemos estado trabajando en esa categoría y este año ha recibido muy buen empuje, muy buena acogida esta. Y estamos aquí en Montevideo para explicar en este evento cómo funciona en detalle, paso a paso, de la A a la Z, como se llama el evento, cómo es para hacerse miembro, qué se necesita, los requisitos y cómo se vota y cómo se presenta o se propone un proyecto para que sea considerado. Entonces, ¿y cómo es la relación? Justamente venís de Asunción de Buenos Aires, seguís por Santiago de Chile comunicando esto. ¿Cómo es la relación de la Academia justamente Latina de Grabación con sus pares, autores en los otros países? Exactamente, mira, es importante. Esta es una academia internacional. Entonces, donde vamos, y qué mejor ahora aquí en la Casa del Autor, es a promover más membresía, que más participación, porque solamente este año hemos recibido 23.300 productos para ser considerados y solo son nominados 300. Entonces es un proceso bastante fuerte, el proceso dura 9 meses, desde que se registra el producto, se monitorea y se filtra el producto, se vota, se elige, se nomina
y después se eligen los ganadores. Empieza en marzo, principios de marzo, termina en noviembre cuando anunciamos los ganadores. Y todos sabemos que ser nominado o ganar un Grammy, bueno, genera una proyección internacional para los artistas. Por la cantidad de categorías que mencionás, da desde artistas absolutamente reconocidos hasta algunos muy emergentes, ¿no? Así es, mira, son 58 categorías, el año pasado 56, entregamos 252 estatuillas, porque no solo es el artista, sino el productor, el ingeniero de grabación, el ingeniero de mezcla, el que también gana, o el compositor cuando es una categoría de canción, reconocemos así. Pero igual, imagínate, de 23,000 productos son 252. De esos 252 el año pasado, 128 lo recibieron por primera vez. Ese es lo que más nos contenta a nosotros de ver, que 128 nuevos artistas, nuevos creadores de música reciben su Grammy. Y como tú dices, es una verdad, esa nominación, ese premio, abre puertas que antes no se abría lamentablemente para esos artistas. Muchas gracias por estos minutos, muy amable, ¿eh? Encantado, Eduardo, mucho gusto. Saludos a todos. Gracias. Rosina, Luis Dusdeves de la Academia Latina de la Grabación. Ya te digo, decenas de músicos uruguayos aquí esperando a las 2 de la tarde para esta charla que, como decía Luis, de la A a la Z, saber todo cómo es el tema de la membresía y de los premios de Latin Grammy. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a otros temas. Hay preocupación en el Banco República y están insistiendo en la importancia de tener mucho cuidado ante el aumento de estafas mediante el denominado cuento del tío. Aseguran que es necesario alertar de estas situaciones para evitarlas. Los bancos tenemos algunos protocolos para tratar de prever estas situaciones, siempre en el entendido de que el cliente es el dueño de la cuenta y que tiene el total derecho a retirar esos fondos cuando lo estime conveniente, pero cuando notamos que se dan retiros importantes en efectivo, bueno, se trata de indagar por qué es que se retira una suma tan grande, se le ofrecen otros mecanismos alternativos como una transferencia o como una letra de cambio. En general se los pasa a la gerencia para que en un ámbito más tranquilo, más reducido, puedan conversar tranquilamente con el gerente, tratando de indagar cuál es la situación. Y bueno, en ese caso muchas veces se llega a detectar de que realmente acá hay un engaño o una amenaza. A veces es una amenaza de que un familiar está en peligro y que necesitan determinada suma de dinero, o a veces es un engaño de que alguien simula ser el hijo, el nieto, alguien y que necesita dinero y lo necesita con urgencia. Entonces, bueno, nosotros tratamos de estar atentos, vuelvo a repetir, el dinero es del cliente y el cliente, si insiste en retirarlo, finalmente lo va a retirar. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Montevideo Inclusivo, encuentro deportivo, recreativo y cultural, sábado 11 en Plaza Toledo Chico. Vuelve Paseo Rostan, música en vivo, juegos, food trucks y más, sábado de 11 a 19 horas. Seguimos en MB de Noticias con la información y a fin de mes el Ministerio de Ganadería va a iniciar una gira por el sudeste asiático para buscar nuevos mercados para productos agrícolas. Lo confirmó el ministro Fernando Matos al ser consultado por los reclamos laborales del sector en el marco del lanzamiento de la zafra de cultivo de cítricos en el departamento de Salto. El ministro fue crítico con el funcionamiento del Mercosur. Y está siempre la discusión aquella, bueno, de nuestra pertenencia al Mercosur, que nuestros socios mayores del acuerdo creado hace más de 30 años no están cómodos y no pretenden avanzar en una mejor negociación a nivel internacional, pero sí para nosotros nos va la vida. Un sector como el citrícola, si tiene que pagar más aranceles de aquellos países que le compiten, se le hace mucho más difícil a pesar de las buenas condiciones productivas que tenemos aquí. Y es de esa manera que estamos yendo en el mes de fin de mayo, junio, a una gira por el sudeste asiático, donde vamos a también llevar las propuestas de la citricultura para abrir el mercado de Indonesia, que es muy importante, el mercado de Malasia eventualmente, Filipinas, que nos plantearon, bueno, hacer una gira allí para justamente, como ha sido el esfuerzo permanente de este gobierno, tratar de abrir mercados, que abrir más mercados es más trabajo y más oportunidades para los uruguayos.
Un plan alemán para convertir a Uruguay en una colonia campesina y productora de alimentos y una clara injerencia política y educativa nazis son algunos de los aspectos que revela el profesor Leonardo Borges en su libro Nazis en Uruguay. En esas primeras décadas del siglo XX no solo habían partidos con ideologías fascistas, sino sectores de los partidos tradicionales simpatizantes con esas ideas, algunas de las cuales son retomadas ahora por el presidente actual de Argentina, Javier Milei. Representaba en realidad una serie de valores en aquel momento que tenían que ver con la disciplina, con el orden, con la familia, que tenían que ver con países que estaban teniendo determinado desarrollo y que es real, ¿no? Pleno empleo, alfabetización, y bueno, eso se veía como algo positivo. Mario Benedetti contaba, Mario Benedetti iba al colegio alemán y cuando llegó a su casa el niño Benedetti y hizo el Heil Hitler a su padre lo sacó del colegio alemán. Uno puede decir, es una nota de color. No, no es una nota de color. Era parte de algo que se estaba gestando en Uruguay, donde el colegio alemán tenía el liderazgo de una serie de colegios en todo el país, sobre todo Paysandú tenía una educación nazi muy fuerte en algunas colonias y en algunos lugares. El barrio Peñarol tenía su colegio alemán y ahí se desarrollaba, bueno, Rincón del Bonete es muy famosa la foto de la escuela con la bandera, con la esvástica, o en la comisión parlamentaria se habla de que en los salones de clase estaba la imagen de Varela y al lado la imagen de Hitler. En un escenario donde los partidos de extrema derecha han ganado elecciones en la última década en América y Europa, Borges señala el caso del presidente argentino. Cuando el presidente argentino, Javier Milei, recuerdo que dijo, yo no vine acá a guiar ovejas, vine a despertar leones, eso está en mi lucha. En Argentina esta mañana hubo un choque de trenes en el barrio Palermo sin víctimas mortales hasta ahora. Fue a las 10:30 de la mañana a metros de la estación Palermo de la línea San Martín. De acuerdo a las primeras informaciones que trascendieron, tras el impacto hubo una explosión y pérdida de combustible. Hay 90 personas heridas, 60 fueron atendidas en el lugar y 31 con código rojo, entre ellas un maquinista, fueron hospitalizados. Todavía no se reportaron víctimas fatales. Otros temas, el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata ordenó 10 condenas a prisión perpetua, una sentencia a 25 años de prisión y una absolución para los responsables de los delitos cometidos contra los protagonistas del hecho conocido como la Noche de los Lápices, un operativo represivo contra jóvenes de entre 16 y 18 años que tuvo lugar en septiembre del año 1976 cuando reclamaban el boleto estudiantil. En el marco de mayo, mes de la memoria, MBD Noticias dialogó con Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices, quien anunció que el próximo 20 de mayo estará aquí participando de la Marcha del Silencio organizada por familiares de detenidos desaparecidos. Voy a estar en la marcha del 20 de mayo, en la marcha del silencio, porque hay una consigna uruguaya que, a pesar de las cadenas perpetuas que he logrado sobre los responsables, hay una consigna en que a mí tengo necesidad de que se cumpla, que es que nos digan dónde están. Porque yo siempre digo, yo me enamoré de Claudia Falcone de sus 16 años en un campo de concentración y teníamos la expectativa de salir los dos en libertad. Y hoy siento la necesidad de ir a saber dónde están sus restos, por así decirlo, para ir a decirle los poemas que le hice a ella. Con buques de guerra, aviones cargueros y hospitales de campaña, las Fuerzas Armadas de Brasil desplegaron un enorme operativo para auxiliar a las víctimas de las devastadoras inundaciones en el sur del país, que han dejado 108 fallecidos, por lo menos 136 desaparecidos y ciudades enteras bajo agua. Las Fuerzas Armadas de Brasil han desplegado un operativo masivo para asistir a las víctimas de las inundaciones en el sur del país, utilizando buques de guerra, aviones cargueros y hospitales de campaña. Las inundaciones han causado hasta el momento al menos 108 muertos y 136 personas desaparecidas, dejando ciudades enteras bajo el agua. El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea están trabajando para rescatar y atender a las personas incomunicadas desde que comenzaron las lluvias en el estado de Río Grande do Sul.
La operación Tacuari II involucra a más de 15.000 militares y agentes de entre otros cuerpos, utilizando 42 aeronaves, 243 embarcaciones y 2.500 vehículos y equipos de ingeniería. Hasta ahora, más de 46.000 personas han sido rescatadas. Sin embargo, la logística es complicada debido a que el aeropuerto principal de Porto Alegre está inoperante y muchos accesos terrestres han desaparecido. Actualmente, la vía aérea se utiliza para los rescates y la fluvial para suministrar combustible, agua y alimentos. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y el presidente de China, Xi Jinping, acordaron el jueves intensificar la cooperación económica, energética y política en un paso importante para reforzar la influencia del gigante asiático en Europa Central. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y el presidente de China, Xi Jinping, acordaron este jueves intensificar la cooperación económica, energética y política en un paso importante para reforzar la influencia del gigante asiático en Europa Central. Xi anunció que los dos países profundizarán el diálogo bilateral, así como la cooperación entre los temas más variados, desde lo económico hasta lo nuclear y comercial, proyectos que ejemplificó mencionando otros como el del tren que unirá Budapest con Belgrado y que se realizará mediante una inversión china. Budapest y Pekín han firmado 18 acuerdos bilaterales que incluyen desde la preparación de inversiones de infraestructura en Hungría hasta el fomento de las conexiones ferroviarias con la vecina Serbia, anunció el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó. Xi precisamente ha expresado su deseo de que Hungría promueva las relaciones entre China y la Unión Europea cuando asuma la presidencia del Consejo de la UE en julio. El presidente chino, que también es secretario general del Partido Comunista de su país, agregó que trabajarán conjuntamente con Hungría para ampliar la cooperación de China con los países de Europa Central y del Este. Nos vamos, volvemos hoy a las 18:55 con la edición central de MBD Noticias, el domingo a las 19 horas con otra edición de MBD y el lunes a las 8 tempranito. Que pasen bien, hasta luego. Según una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, 80% de la población cree que la cantidad de personas en situación de calle en nuestro país ha aumentado. Antel perdió 60.000 clientes en el segundo semestre del año 2023, según los datos proporcionados por el último informe de mercado de telecomunicaciones. El diputado independiente Eduardo Lust entiende que los allanamientos nocturnos serán poco efectivos para combatir el problema del narcotráfico porque atacarán las bocas de pasta base y no a los grandes traficantes. Las bancadas del Senado del Partido Nacional y el Partido Colorado alcanzaron un acuerdo para modificar el proyecto de ley de financiamiento de campañas y reducir la cantidad de minutos gratis en TV para los partidos políticos. A fin de mes, el ministro de Ganadería, Fernando Matos, emprende una gira por el sudeste asiático para buscar nuevos mercados para productos agrícolas. Tras la polémica por la suspensión de un curso en Facultad de Humanidades después que un grupo de estudiantes acusara a un profesor de sionista y apologista de las acciones de Israel en su guerra contra Hamás, las autoridades de la facultad concurrirán a la Comisión de Educación de Diputados.